30 de octubre de 1938. La radio en Estados Unidos se convirtió en una ventana al pánico. Las ondas hertzianas llevaron a los hogares una historia que para muchos dejó de ser ficción y se transformó en un mensaje de advertencia. Un boletín de última hora interrumpió la programación habitual. La voz del locutor, grave y urgente, informaba sobre extraños sucesos en Grover's Mill, Nueva Jersey. Meteoritos cayendo del cielo, objetos no identificados abriéndose lentamente, figuras surgiendo de su interior. La tensión en su voz era palpable, como si el horror se estuviera desarrollando en ese preciso instante. El país se encontraba en una era de incertidumbre. El mundo miraba con recelo los movimientos en Europa, donde los tambores de guerra resonaban con fuerza. La radio era la fuente principal de noticias, el puente entre la tranquilidad del hogar y la crudeza del exterior. En ese contexto, la emisión de La Guerra de los Mundos, una dramatización de la novela de H.G. Wells a cargo de Orson Welles y su equipo de Mercury Theatre, se convirtió en un catalizador del miedo colectivo. La estructura del programa fue la clave. Se presentó como un informe periodístico en tiempo real. No hubo introducciones prolongadas ni explicaciones iniciales. La audiencia no siempre comprendía que se trataba de una dramatización. Los efectos de sonido, el dramatismo de las voces, los intervalos de silencio calculados al milímetro, todo contribuía a la ilusión de que lo impensable estaba ocurriendo. Los relatos de testigos ficticios hablaban de un calor insoportable que emanaba de las naves caídas. Describían con terror el momento en que las criaturas, descritas como seres con cuerpos viscosos y rostros de inhumana profundidad, emergían de su prisión metálica. Luego, el arma, un rayo incandescente que reducía a cenizas todo a su paso. La emisión alternaba entre los informes de campo y los comunicados oficiales. Un experto en astronomía intentaba ofrecer una explicación racional, solo para ser interrumpido por un corresponsal que gritaba sobre la aniquilación de los militares desplegados en la zona. El impacto no se hizo esperar. En las calles hubo quienes corrieron sin rumbo, buscando refugio ante una amenaza que no podían ver. En las comisarías, las llamadas se multiplicaban. La gente pedía instrucciones, preguntaba si debía evacuar. En los templos, hubo plegarias y confesiones urgentes. Aunque la magnitud del pánico ha sido objeto de debate, las evidencias sugieren que al menos en algunas comunidades, la desesperación fue real. La confusión se propagó como una sombra que crecía con cada minuto de transmisión. La prensa del día siguiente se encargó de amplificar el suceso. Los titulares hablaban de histeria masiva. Se contaban historias de personas que abandonaron sus hogares, de familias que se encerraron en sótanos esperando lo inevitable. Pero también hubo escepticismo. Algunos medios argumentaron que el pánico fue exagerado, que la indignación pública era más fuerte que el miedo en sí. La CBS, la cadena responsable de la transmisión, se vio obligada a emitir comunicados aclaratorios. Orson Welles, el artífice del programa, ofreció una conferencia de prensa donde adoptó un tono de aparente inocencia. Afirmaba que nunca imaginó que la dramatización sería tomada como una realidad inminente. Hoy, la historia de la Guerra de los Mundos resuena en la era digital con una nueva dimensión. Si en 1938 una sola emisión radial logró desatar el caos en cuestión de minutos, el impacto en la actualidad sería exponencial. Con la velocidad de las redes sociales, donde las noticias, reales o falsas, pueden alcanzar a millones de personas en segundos, una historia similar se multiplicaría de manera incontrolable. Un solo tweet podría generar pánico global en cuestión de horas, con tendencias virales replicadas en múltiples idiomas. Si entonces la confusión se limitó a quienes escuchaban la radio, hoy cualquier contenido engañoso se propaga sin fronteras, amplificado por algoritmos y reforzado por la inmediatez de la reacción humana. La transmisión de 1938 demostró la vulnerabilidad de la audiencia ante el poder de los medios. Pero ahora, su alcance es incalculable.
suscríbete.